Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro, vamos a retomar la exposición de este libro que venimos predicando hace algunos meses. Vamos a retomar la parte donde nos quedamos y quisiera que se pusiera de pie en esta tarde para que me acompañara a leer. Y después de leer, quisiera que también me acompañara a orar al Señor para pedirle que nos ilumine, que nos ayude a entender su palabra. Amén. Dice Hebreos capítulo 6, verso 13 en adelante. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias. Hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, Señor, y te pedimos que en esta hora tú ilumines tu palabra. Te pedimos que tú traigas luz a nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tú has revelado en ella y que sea para nosotros de aliento, de edificación, de consuelo en esta hermosa mañana. Yo te pido que me ayudes a mí, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, pero confiamos en tu providencia, Señor, en que tú usarás este instrumento glorioso que es tu palabra para hablar a nuestras vidas, para corregirnos, para edificarnos, y que tú seas grandemente exaltado por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su lugar. Gracias a Dios por esta oportunidad. Realmente me siento muy honrado cada vez que Dios me permite estar aquí delante de ustedes y nervioso, como siempre, ¿verdad? Como que algo me duele, algo pasa en el estómago antes de subir a este lugar. Y ya cuando termina la predicación, ya como que uno se libera así como, ya. No sé si lo hice bien o mal, pero gloria a Dios, ya terminamos, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y el propósito de mi sermón, el título del sermón está en la pantalla, dice: Cristo, el ancla de nuestra alma. Y el propósito de este sermón es que crezcamos en nuestro entendimiento de la inmutabilidad del carácter de Dios, y que esta verdad, mis amados hermanos, nos anime a confiar en Él y en el cumplimiento de sus promesas por medio de Jesucristo. Es el propósito, que salgamos aquí con este entendimiento y que esto nos ayude, nos anime, nos estimule a seguir confiando en nuestro Señor. Amén. En manera de introducción quiero comenzar expresando que vivimos en tiempos de mucha incertidumbre, momentos complicados en la economía, el empleo, enfermedades. Parece como que el mundo entero está en un estado de agitación. No salimos de una cuando ya viene otra, caos, que la economía mundial, los aranceles, qué está pasando, teniendo temor por sus trabajos, si lo van a perder, lo van a conservar, y aunado a eso, pues enfermedades que aparecen, tantas cosas de qué preocuparnos, mucha gente muy tensa, muy asustada, muchas personas muy afligidos, sin poder dormir o conciliar el sueño, preocupados por todas esas cosas. Y nuestra sociedad, en ese sentido, parece que está en una crisis de desesperanza. La gente está muy desesperanzada.
Y eso podemos verlo reflejado en un aumento en casos de depresión crónica, casos de intentos de desvivirse de muchas personas. Y es impresionante también saber que niños o jovencitos de edades de 10, 11 años ya no tienen deseos de vivir, pasando por situaciones muy complicadas que no se miraba antes, y uno se queda impresionado. ¿Cómo puede ser posible que un jovencito de esa edad ya no tenga esperanza, ya no quiera vivir? No nada más jóvenes, adultos, muchas personas pasando por ese tipo de crisis. Personas también cada vez desconfían más unas de otras. También existe una crisis de credibilidad. Ya no podemos confiar en nadie, ni en nosotros mismos. Los jóvenes aprenden a no confiar en nadie más allá de sí mismos. Algunos defraudados porque han visto a los adultos que no tienen palabra o como sea, incluso sus núcleos familiares, padres ya no honrando la palabra tampoco, sus propios, lo que dicen ya no lo cumplen, y los jóvenes también están pues ya no tienen confianza y son orillados, o ellos mismos deciden confiar en sí mismos y en lo que pueden hacer. La gente hace con frecuencia también promesas a la ligera. Dicen que vamos, o decimos en ocasiones que vamos a hacer una cosa y luego no lo hacemos. Desgraciadamente hoy la palabra ya no tiene el peso que tenía antes. Antes los tratos se hacían de palabra. No hay necesidad de vamos al notario, fírmame estos documentos, lo que sea. No, antes la gente honraba la palabra, se comprometía con algo y lo que decía eso se hacía, no había necesidad de demanda ni nada de eso. Pero hoy la gente ya no tiene palabra. La gente ya no confía unos en otros porque hay un aumento en las mentiras. La gente miente cada vez más. Y eso provoca que la gente ya no crea nada. Desconfíe de todo. Y la razón de todas estas situaciones, mis hermanos, de todo este caos aparente, ¿verdad?, en el mundo, o que sí existe, es lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:19. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Y nunca debemos de perder de vista esa verdad. Porque nunca el mundo, desde que Satanás tomó control de él y comenzó a expandir su maldad, claro, sobre todo por la providencia de Dios encima de todo, ¿verdad? Porque a Dios nada se le escapa de control. Pero Satanás está gobernando ahorita el mundo. Está en su tiempo de hacer caos. Y la palabra de Dios no se equivoca, siempre ha habido caos a través de la historia. No es la primera vez que enfrentamos caos, no es las primeras cosas que experimentamos. Siempre el caos está ahí. La razón es que el mundo entero está bajo el maligno. Las personas buscan algo en que puedan confiar. La gente está desesperada buscando algo de que agarrarse, y desgraciadamente lo buscan en lugares equivocados. Muchos son víctimas de charlatanes, de curanderos o sanadores, de falsos maestros que se quedan con el corazón, la confianza y el dinero de las personas, ¿verdad? Gente buscando, poniendo su devoción, incluso hasta en la religión, tratando de hacer cosas para tener cierta seguridad de que ciertas imágenes o cualquier cosa puede darles a ellos tranquilidad de que los van a ayudar. Y eso es lo que pasa, porque hay una necesidad de confiar en algo, de tener la confianza, de sostenernos por algo. Desgraciadamente la gente lo hace en lugares equivocados. Pero nosotros, mis amados hermanos, ¿en quién podemos confiar? ¿Nosotros en quién confiamos? El cristiano sabe que la única persona en la que puede confiar verdaderamente es en Dios. Su palabra nos enseña en toda la revelación, de Génesis a Apocalipsis, que Dios cumple sus promesas, que podemos confiar plenamente en el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios desde el comienzo hasta el fin. No hay nada que nos permita tener tan siquiera un poco de duda de que Dios es fiel a su palabra. Porque desde el comienzo de la historia todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Podemos confiar en Dios. Las palabras de los hombres son cosas inestables, pero no así las palabras de Dios. Nosotros sí somos inestables en lo que decimos, pero la palabra de Dios no. Hace un tiempo, yo recuerdo que me dieron ganas de ir al gimnasio. Esas crisis que les dan los hombres, ¿verdad?, de inseguridad. Esas crisis que pasamos de que
no sé, empieza uno a entrar en cierta edad y como que no quiere uno quedarse así como que atrás y empieza uno a querer ir al gimnasio y a tomarse fotos y ¿verdad? Un día en el gimnasio ya tomé una foto así, ¿verdad? Con el teléfono así, ¿verdad? Ya está, hacen así, ¿verdad? Oh, miren, ya está, pues me entró una así momentánea. Voy a ir al gimnasio, voy a tratar de ir temprano y todo, y fui. Porque estaba bien barato, un anuncio que decía, no sé si $3 al mes o 5, baratísimo, ¿verdad? Aparentemente. Pues yo fui, ¿verdad? Oiga, pues vengo a ver la membresía y me ofrecieron la sencilla y luego la Platinum y luego que la Gold y que la Black. Y pues, ¿qué tiene la Black? No, mire, la Black tiene sauna y todo. Deme esa que tiene sauna y todo. Yo dije, esa. Pues ya estamos aquí, la diferencia era como $1. Yo me metí, ¿verdad? Entonces, pues ya salí contento con membresía, pues mi tarjeta y todo, me fui. Y pasó el tiempo, pasó los días, meses. Un día me llega un mensaje por mi correo electrónico. Su membresía anual está a punto de caducar. Y yo, ¿qué membresía? ¿Qué están hablando? Entonces lo abrí, ¿verdad? El correo y ya vi que era la membresía del gimnasio. Ya no me acordaba. Pues fui cuando la saqué, ¿verdad? Y luego, para no hacerle la historia más larga, las únicas 2 veces que fui al gimnasio fue cuando saqué la membresía y cuando la cancelé. Cuando la cancelé, recuerdo que me fui ahí para que luego cancelar mi suscripción porque nunca la usé, ¿verdad? Estuve pagando por veces algo que no usé. Y le dije que me diera, bueno, y lo que estaban ahí tramitándome la cancelación, pues yo fui a conocer el gimnasio, ¿verdad? Y, pues a ver qué había perdido y todo eso, ¿verdad? Y yo fui, vi, mira qué bonitas máquinas y todo, pues y me asomé al sauna y todo, a ver cómo se miraba y todo. Y fue la última vez que fui al gimnasio. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros somos inestables. Nosotros no somos personas fiables para nosotros mismos, porque no tenemos la capacidad de cumplir lo que prometemos, porque no somos Dios. En cierto modo, podemos intentar hacerlo, debemos esforzarnos porque nuestra palabra tenga peso, pero aunque tú digas, me comprometo a estar en tal lugar tal día, tú no sabes si te vas a enfermar y no vas a poder ir, porque eso está fuera de tu control, porque no somos como Dios, que es un ser trascendente, infinito, eterno. No somos criaturas mortales con comienzo, creados en debilidad, pero Dios es eterno. Podemos poner nuestra confianza en Él. De manera de contexto, el escritor de la carta continúa, mis amados hermanos, animando a los oyentes a que sigan avanzando en su fe, a salir de la indecisión en la que estaban ellos viviendo, a abandonar el judaísmo que no podían soltar por completo, porque en parte lo querían seguir practicando, pero también querían confiar en Cristo y estaban en esa encrucijada de su vida y no podían completamente dejarse caer en los brazos del Señor. Él quiere hacerles entender, el escritor de esta carta, que lo esencial del mensaje, la revelación de Dios, no eran las prácticas religiosas que ellos hacían. Lo esencial o de lo que ellos tenían que entender es que este libro trataba de la fe. Habla de la fe en Jesucristo. Ellos no lo sabían, ellos creían que tenían que hacer cosas. Y quiero leer lo que se nos predicó hace algunos domingos, la última predicación de Hebreos que nos predicó nuestro pastor Hellman. Dice en el verso 9 de capítulo 6, para que vea lo que el escritor, a manera de retomar la idea, dice: pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto, dice, como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han demostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Se fija la palabra hasta el fin. O sea, que sigan hasta el fin, que no se rindan, que no se desanimen. Y para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Dice, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas. Él quiere animarlos a que consideren la vida de algunos hombres que mediante la fe y la paciencia alcanzaron las promesas.
Y ahí los versículos que leímos al principio es donde va a empezar a hablar de uno de esos héroes de los que le está hablando ahí, de uno de esos hombres. Digo héroes porque aparecen aquí, pero eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Mas, sin embargo, tenían una fe extraordinaria en el Señor. Y el escritor quiere que consideren la vida de Abraham. Él les dice, quiero que vean, ya hemos visto que los herederos estaban muy familiarizados con los escritos del Antiguo Testamento, porque hemos estado citando a través de todo el escrito, de todo Hebreos, muchas partes del Antiguo Testamento, porque los receptores de esta carta, ellos tenían mucha información del Antiguo Testamento, y de hecho era la Biblia que ellos estudiaban, la que tenían. Ellos sabían de qué estaba hablando el escritor cuando les habla de Abraham. Estaban muy familiarizados con eso, era muy conocida la vida de Abraham para ellos. Él presenta a Abraham como el ejemplo supremo de un hombre que recibió promesas de Dios y vivió en la bendición de esas promesas, perseverando hasta el fin en fe y esperanza. Es lo que la vida de Abraham quiere enseñarles a ellos y quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. Y quiero hablar 2 puntos nada más en lo que dividí el sermón. El primero es la inmutabilidad, 3 puntos. La inmutabilidad de los propósitos de Dios. El segundo punto que voy a hablar es la necesidad de aferrarnos a las promesas, a la esperanza en las promesas de Dios. Y por último vamos a ver cómo Cristo es el ancla de nuestras almas. Así que el punto número 1, vamos a ver lo que dice el verso 13 nuevamente. El capítulo 6 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos ese juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Lo primero que vemos aquí en esta parte y en estos versos es una doctrina del carácter de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Es ese razonamiento de que Dios no cambia, de que en Él no hay sombra de variación. ¿Y qué es la inmutabilidad? Esa palabra de Dios. Esa palabra significa que Él no cambia, ni en su ser, ni en sus atributos, ni en sus propósitos. Dios es siempre el mismo en esencia y en su carácter, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ahorita que estaba Emanuel dirigiendo, me bendijo mucho que leyera el Salmo 111, 2 versos que aparecen ahí. Y dice en el verso 7, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todos sus preceptos. Él es fiel a sus mandamientos, a sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Se da cuenta cómo lo que Dios dice se afirma para siempre. Y lo hace en rectitud y en justicia. No lo hace por capricho, solamente porque tiene el poder de hacerlo. Lo hace con justicia, en verdad, con amor. Pero Dios tiene ese poder. Dios es por naturaleza un ser inmutable. La inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. Nosotros tenemos que saber que muchas personas no conocen a Dios. Tienen una idea de Dios que han oído, que se han hecho ellos mismos de cómo es Dios. Pero su palabra revela cuál es el carácter de Dios. Y por eso escuchamos cosas muy desviadas de la verdad. Decir a personas, es que Dios cambió de parecer. Es que Dios se arrepintió y dijo que iba a hacer esto, pero siempre no. Es que Dios está esperando a ver cómo nosotros respondemos para después Él actuar. Pero no, la Biblia nos muestra a un Dios, a un ser que todo lo diseñó desde la eternidad y que lo que está haciendo en el mundo, todas las cosas que acontecen, no hay ni una sola situación o partícula que escape a su soberanía. Él ha diseñado las cosas tal y como son y como están pasando en este momento en tu vida, incluso a pesar de nuestros pecados. Él está haciendo su voluntad. Está haciendo sus propósitos, están siendo cumplidos cada segundo que pasa, hermano. Y así será hasta el fin. Cuando digo hasta el fin, hablo al fin de nosotros, pero hasta la eternidad y por la eternidad sus propósitos siempre serán cumplidos. Por eso es Dios, mis amados hermanos. Él es Dios. La inmutabilidad de Dios es importante para nosotros, porque demuestra su perfección, su carácter constante y fiable, su capacidad de ser una roca sólida en medio de un mundo cambiante.
¿Se da cuenta de entender esta doctrina? ¿Cómo afecta la manera en cómo enfrentamos las situaciones? Porque nosotros a veces perdemos de vista que Dios está en control de todas las cosas. Y aunque no lo expresamos, vivimos como si pensáramos que Dios no sabía lo que iba a pasar. Que Dios no tenía control ni dominio de las situaciones. Que quizás se le escapó esa parte, o no sé. Pero Dios, mis amados hermanos, es una roca inconmovible en la cual nosotros podemos depositar nuestra confianza. Esa es la inmutabilidad de Dios. Números 23:19 dice: Dios no es hombre. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Dios no es hombre para que mienta. Estamos acostumbrados a escuchar eso. Dios no es hombre, por tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Acaso alguna vez Dios dijo algo y no actuó respecto a lo que Él dijo que iba a hacer? ¿O prometió algo y no lo cumplió? Dice Número 23:19. Nunca ha pasado eso. Pero ¿por qué Dios no cambia de parecer? ¿Por qué Dios es inmutable? J.I. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, por cierto, aprovecho para avisarles que ese libro lo venden en la librería, muy buen libro. Si quiere profundizar en el conocimiento de los atributos de Dios, puede leer ese libro, muy buen libro, muy práctico, no está nada difícil de entender. Y ahí lo tienen en la librería, ahorita mañana pasé y lo tenían ahí. Es un libro de J.I. Packer, donde habla de los atributos de Dios. Y fíjese lo que dice respecto a la inmutabilidad de Dios, es lo que escribió J.I. Packer. Arrepentirse significa revisar los juicios que hemos hecho y cambiar de plan de acción. Lo dice: Dios jamás hace esto, jamás necesita hacerlo, por cuanto sus planes se hacen sobre la base de un conocimiento y control completos que se extienden a todas las cosas, tanto pasadas, presentes como futuras, de manera que no puede haber caos imprevistos y repentinos que puedan tomarlo por sorpresa. Esa es la definición que él escribe acerca de la inmutabilidad de Dios. A Dios, mis amados hermanos, nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Nosotros cambiamos. Nosotros nos arrepentimos de decisiones. Nos equivocamos. Somos débiles. Nos proponemos hacer cosas y luego no podemos cumplirlas. Nos desanimamos, nos enfermamos, no calculamos bien. Así que nosotros sí tenemos la necesidad de tener un plan B cuando hacemos algo. ¿No hacemos eso comúnmente? Bueno, voy a hacer esto, pero si falla, este es mi plan B. Y si falla el plan B, pues el C. Y el D y todo el abecedario, ¿verdad? Por si una cosa no pasa. ¿Por qué es eso? Porque nosotros no somos Dios, mis amados hermanos. Nosotros sí necesitamos tener un plan B. Nosotros nos proponemos adelgazar, por así decirlo, y en enero vamos a empezar al gimnasio y nomás vamos una semana o un día y luego ya no vamos. Plan B, una dieta. Y plan C, ¿no? Pues al final plan D, la cirugía, o lo que sea. No sé, ¿verdad? Pero muchos planes, porque nosotros fallamos, no podemos confiar en nosotros mismos, pero Dios no tiene un plan B. Mis hermanos, Dios no tiene un plan B. Dios no es débil, Él cumple sus propósitos, Él no se enferma, no se cansa, Él no se desanima, Él no necesita un plan B. Él nomás tiene un solo plan y ese se va a cumplir. Qué hermoso es saber, hermano, que estamos en las manos de un Dios omnipotente. Un Dios inmutable, que nunca a través de la historia ha cambiado su forma de ser. No es un Dios el del Antiguo Testamento y un Dios el del Nuevo Testamento, como dicen algunos herejes. Es el mismo Dios. Siempre ha sido el mismo, mis amados hermanos. Y eso es hermoso saberlo. Salmo 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Él siempre cumple lo que promete, mis amados hermanos. El juramento, vamos a ver lo que dice acerca del juramento del verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo.
Y la razón por la que él no pudo jurar por uno mayor que él es porque no hay nadie que es en el universo que sea más grande que él, mis amados hermanos. Un teólogo del primer siglo después de Cristo llamado Filón de Alejandría escribió acerca de esto, de este texto. Él dice: no hay nada extraño en que Dios sea testigo de sí mismo, porque ¿quién otro sería capaz de ser su testigo? Solo Él tiene conocimiento exacto e infalible de su propia naturaleza. No hay nadie que pueda, en el que Él diga, bueno, voy a dar testigo a alguien más. Mira, los hombres hacen juramentos, o lo hacían en el Antiguo Testamento y hoy también lo hacen, ¿verdad? Pero decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es lo que decían para poder afirmar que lo que iban a decir estaban delante de Dios y que lo iban a cumplir. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que para mañana a estas horas yo haré esto y esta cosa, decían ellos. Y cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Génesis capítulo 25, o hace el juramento cuando estuvo a punto que Dios prueba a Abraham y le pide a su hijo, y cuando ve que Abraham sale victorioso de esa prueba, él le dice: vivo yo. Él usa esa expresión. Él no puede decir por nadie más, porque no hay nadie más grande que Él, mis amados hermanos. Él es el límite y está encima de todas las cosas. Por eso no pudo jurar por ningún otro. Todo lo que Dios hace, mis amados hermanos, tiene un propósito. Dice el verso 14: ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré, le dice Dios a Abraham. Esa es la promesa. Y podemos ver que todo lo que Dios quiere hacer tiene un propósito definido. Dios no se le apareció un día a Abraham y le dijo, o luego dijo tal vez, bueno, no tengo nada que hacer. Voy a decirle a este hombre que se vaya de su tierra y de su parentela a una tierra que yo le voy a mostrar. Y luego ya cuando lo sacó y lo mandó a otro lugar, y luego ya Abraham, ¿y qué hago aquí? Pues era una broma, nomás estaba jugando o algo así, ¿verdad? Dios no es un Dios que no tiene un propósito. No le dijo que saliera de su tierra solamente porque ostenta poder, no. Dios tenía un plan con Abraham y con nosotros, porque trasciende hasta nosotros y trasciende hasta la futura iglesia. Así, por esa razón Dios trató con Abraham y le hizo una promesa, porque Él siempre, todo lo que hace tiene propósito. Y todo lo que Abraham hizo fue hecho por la voluntad completa de Dios. No fue idea de Abraham. Abraham no le dijo a Dios: sácame de aquí y llévame a otra tierra, o dame un hijo, o lo que sea. No, esa fue idea de Dios. Todo fue idea y propósito de Dios. Nada fue idea de Abraham. La segunda cosa que quiero que veamos es la necesidad que tenemos nosotros de aferrarnos a la esperanza en las promesas de Dios. El verso 15 dice: y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Esperar con paciencia. Mis amados hermanos, los destinatarios de esta carta tenían temor de soltar por completo el judaísmo. Sabían de la persecución a la que serían expuestos y la duda los atormentaba. Para ellos era muy conveniente continuar practicando el judaísmo, porque era una manera o una fachada para impedir que ellos fueran perseguidos por ser cristianos. Y dice: no hay manera de ser cristianos, pero al mismo tiempo continuar haciendo estas cosas para que nadie nos moleste. Y todas esas dudas estaban en sus corazones y en sus vidas, que estaban expuestos si se decidían a seguir a Cristo totalmente, a descansar totalmente en Él, a abandonar sus prácticas pasadas, a que las personas los señalaran por su fe. Y ellos estaban viviendo una situación complicada. Y el escritor quiere que estos hebreos consideren la vida de Abraham. Y le dicen: miren a Abraham, observen su vida, aprendan de él, sean imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesa. Les dice ahí antes de comenzar lo que estamos hoy viendo. Sean imitadores, vean sus vidas. Dice Hebreos 11:17, fíjese lo que dice respecto a Abraham. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Verso 18: aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendencias, o en Isaac te será llamada descendencia, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría,
Dios tenía poder de volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Mire, Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. Dios detectó que Abraham ya no amaba a Dios. Dios vio que el corazón de Abraham estaba dividido, porque él empezó a amar mucho a su hijo. Así que Dios decide librarlo de esa idolatría. Y él hace un plan. Y le dice: dame a tu hijo. Y mire la fe de este hombre. Porque el escritor de Hebreos hace una interpretación de los hechos del Antiguo Testamento formidables. Si tú quieres un comentario del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el comentario del Antiguo Testamento. Tú puedes interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y uno interpreta al otro. Así funciona. Así Dios lo hizo de su manera sabia y perfecta. Y así que el escritor dice: en esa ocasión, Abraham tenía tanta fe que estaba seguro de que aún si él mataba a su hijo, Dios podía resucitarlo, porque Dios le dijo que en ese hijo le sería llamada descendencia. Esa fue la idea que sostuvo Abraham en su mente. Me preguntaba antes de ver Hebreos, ¿qué estaría pensando Abraham cuando levanta el cuchillo para matar a su propio hijo, al que amaba? ¿Qué había en su mente? Bueno, lo que había en la mente de Abraham era la fe de confiar en que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo de entre los muertos. Y en cierto sentido el escritor lo hizo porque Abraham en su corazón sí mató a Isaac, hermano, en su corazón. Y Dios no le permitió ya que siguiera avanzando. Ya vi que me temes. Abraham pasó la prueba, pero en su corazón venció, mi hermano, porque en su corazón sí lo hizo. Si no es por ese ángel que lo detiene, mis amados hermanos, y no tenía duda en obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que si Isaac moría, Dios podía resucitarlo. Y el escritor le dice a los judíos: tengan esa fe, aunque estén en el límite de su vida, porque Dios nunca va a dejar caer al suelo ninguna de sus promesas. Todo lo que Él ha dicho lo cumple. Y si Él ha dicho, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una realidad para nosotros. Aunque nos sintamos abandonados, aunque nos sintamos solos, aunque sintamos que no podemos seguir adelante, que nadie nos ayuda, las promesas de Dios continúan en pie para nosotros, mis amados hermanos. Y así como Abraham, nos tenemos que seguir confiando en nuestra mente que aunque no entendamos lo que está pasando, tenemos que saber que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice John MacArthur de Abraham: Abraham es la ilustración perfecta de un hombre que tiene fe, que recorrió su camino con Dios en medio de la adversidad, la incertidumbre y aparente imposibilidad, confiando totalmente en Él para todo. Abraham no es el hombre perfecto tampoco. Engañó y dijo que su esposa no era su esposa, que era su hermana, y cometió errores, desconfiaba en ocasiones. Le hizo caso a su esposa y tomó por mujer a la sierva de su esposa. Sin embargo, en todo esto Dios siguió teniendo el control. Qué maravilloso es eso. Dios no depende de nuestro desempeño para hacer su voluntad. La palabra de Dios no se va a cumplir si nosotros somos buenos para hacer las cosas o no. La palabra de Dios no está esperando a ver si nosotros reaccionamos y nos dice: yo tenía planes para ti, pero como hiciste esto, bueno, ya no, se cancela. Dios no cancela sus planes, mis amados hermanos, por nuestra vida, por nuestros errores. Él sigue haciendo su voluntad, incluso en medio de nuestras malas decisiones, como en el caso de Abraham. Dios siguió haciendo sus propósitos, mis amados hermanos. Nada detiene a Dios. Dios ya había dado su promesa. Verso 17 dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus propósitos, y se interpuso un juramento. Dios ya había dado su promesa, pero decidió, fíjese, eso de interpuso un juramento es algo hermoso, porque Él ya le había dicho a Abraham en el capítulo 12 que lo que iba a hacer con él. Dice que lo sacó a un monte alto y le dijo: mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y luego lo llevó a que viera la arena del mar, así será tu descendencia. Dios no tenía necesidad de hacer un juramento.
Dios no hizo un juramento porque necesitara hacerlo. Dios lo hizo por amor a nosotros, mis amados hermanos. Por amor a Abraham, por amor. Dice, para que nuestra confianza creciera. Y el juramento se hace entre los hombres. ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Y Dios se baja al nivel de Abraham y hace un juramento: vivo yo. Pero no encontró a nadie más grande que él para hacerlo. Así que él dice: vivo yo, que ciertamente te bendeciré. Le dice Dios a Abraham, después de que Abraham pasó la prueba respecto a lo que Dios le había dicho de Isaac, cuando le pidió a su hijo, Dios le dice: vivo yo. Y Dios, por amor, se baja a nuestro nivel. Verso 18 dice: a fin de que por cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados. ¿Se da cuenta del propósito? Los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Bueno, la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 15 o Génesis 12, 15 también creo lo repite, y el juramento en Génesis 22. Son las dos cosas inmutables. Dios le hizo una promesa y luego después hizo un juramento. Y lo dice, según el texto, buscando, dice que seamos grandemente animados para asirnos a la esperanza. O sea, Dios hace cosas que no necesita hacer, mis amados hermanos, por nosotros. Eso es algo que conmueve mi corazón. Que Dios haga cosas por los hombres. David decía: ¿qué es el hombre para que siquiera tengas de él memoria? En la mañana leímos un Salmo 18 y David empieza a expresar cómo se siente. Se siente abrumado, se siente muy mal, perseguido. Y luego dice que Dios se indignó. Y yo me quedo, o sea, Dios se enoja por cómo tratan a uno de sus hijos. Y eso es algo maravilloso, porque Dios nos necesita de nosotros. Es una muestra de cuánto nos ama. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el desierto, le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a cristianos. Pero Cristo se identifica con nosotros. Si alguien se persigue a uno de sus hijos, es meterse directamente con él. Es lo que está diciendo Dios. Yo soy el defensor de mis hijos. Si alguien ofende a mis hijos, es como si me ofendiera a mí, está diciendo Jesús. Él se indignó, dice el texto. Respondió con truenos y todas esas cosas que describe la ira de Dios. Dice: me tomó de su mano y me sacó de las aguas profundas. Me libró de mis enemigos, dice, pues eran más fuertes que yo. Hermanos, somos débiles y necesitamos de Dios siempre. Y Dios es bueno con nosotros. Dice, la palabra de nuestro Dios es nuestra seguridad. Es donde podemos tomarnos. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y cumplirá aquello por lo cual la envié. ¿Se da cuenta? Así es mi palabra. Es imposible que Dios mienta, decía ahorita el texto que leímos. 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. Es un texto que hemos escuchado varias veces. Dice: si somos infieles, dice, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Y se da cuenta cómo Dios, mire, a veces nosotros somos legalistas en recuperación. ¿Se ha dado cuenta de eso? Siempre estamos recuperándonos del legalismo. Ahí lo tenemos, está en nuestra vida. No es como que, antes era bien legalista. No, muchas veces seguimos siendo legalistas y no nos damos cuenta. En ocasiones nosotros oramos en las mañanas y le pedimos: Dios, guárdanos nuestros trabajos. Señor, que no líbranos de accidente y todo eso. Y a alguien quizá le ha pasado que por alguna razón no ora en la mañana y algo le pasa. ¿Qué es lo primero que dice? No oré. Ahí está. Híjole. No, ya sé. No, ya Dios me lo reveló. Qué tremendo, no oré. Sí, pues por eso Dios no me cuidó. Eso es ser legalista.
Porque Dios no nos cuida porque le pedimos que nos cuide, hermano. Dios nos cuida porque es su naturaleza hacerlo. Dice el texto, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede hacer nada que vaya en contra de su propio nombre. Dios ama su gloria y honra su nombre. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos muchas veces que Dios nos cuida porque oramos. Y si nos pasan cosas malas, lo primero que nos volteamos a buscar, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Es en qué? En nuestro desempeño. Si es que ya no estoy orando como antes, ya no estoy buscando como antes, ya no estoy siendo tan fiel, por ahí no tengo trabajo, no estoy diezmando. Sí, pues es lo que pasó. Por eso no tengo jale. Dice uno, ¿verdad? Eso es legalismo, mis amados hermanos. Nosotros hacemos las cosas, obramos en fe, mi hermano, por la que Dios ha cambiado nuestra naturaleza, por agradecimiento, por el afecto que tenemos hacia Dios. Oramos por el deleite que sentimos de estar en su presencia. Oramos y adoramos su nombre porque sentimos algo hermoso en el alma al expresar nuestra adoración, al ser grandioso y potente y poderoso que nos ama. Por eso lo hacemos, mis amados hermanos. No por obligación. Dios no quiere que se le sirva por obligación. Dios no quiere que se le sirva porque nos sentimos comprometidos a hacerlo, porque ya que Él nos ha salvado, ahora tengo que hacer algo para pagar un poco de lo que Él ha hecho por mí. No, Él no nos está pidiendo nada a cambio, nunca lo hizo. Solo pide que tengamos fe y que creamos en su nombre y nos dejemos caer en sus brazos y soltemos toda nuestra autoconfianza y todo lo que nosotros nos agarramos creyendo que podemos sostenernos a nosotros mismos. Y Dios dice, no necesito de ti nada, cree solamente, confía en mí. Eso es el carácter de Dios. Nuestra seguridad, mis amados hermanos, en Cristo no está en que nosotros no dejamos ir a Dios. Lo tenemos agarrado. Te tengo, Señor, no te voy a dejar ir. Fuerte te tengo. Amado, no. Nuestra seguridad se encuentra en que Él nunca nos dejará a nosotros. Aunque nosotros queramos soltarnos. Porque a veces nosotros somos los que queremos irnos y Él no nos suelta. Jesús, cuando ora a su Padre, le dice, de todos los que me diste, ninguno perdí. Está en mis manos. Nadie, Dios nunca nos pierde a nosotros. No depende de nuestro agarre a Dios, mis amados hermanos. No estamos aquí porque todos estos años nos hemos agarrado tan fuerte de la mano de Dios. No. Estamos aquí porque Él nunca nos ha soltado y nunca nos dejará. Porque es su carácter. Él es poderoso, inmutable. Él sí tiene poder para cumplir su palabra, yo no. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque cuántas veces le hemos dicho a Dios, desgraciadamente, nunca volveré a hacer esto. Te prometo que voy a cambiar. Señor, te prometo que ahora sí voy a ser mejor cristiano. Y no cumplimos nuestras promesas. Esa es la palabra de Dios, dice que tengamos cuidado cuando prometemos algo a Dios. Porque Dios no se complace de los insensatos. Pero Dios, mi hermano, es fiel para cumplir sus propósitos. Verso 18 dice, la parte B del verso 18, dice, los que hemos buscado refugio, dice, seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa parte del texto, dicen algunos comentaristas, que probablemente el escritor está pensando en las ciudades de refugio, las cuales Dios estableció en el tiempo de la ley, como Números 35, donde le dice también a Josué que se busque ciudades para que las personas que por error asesinan a alguien puedan huir, para que no sean alcanzados por el vengador y los mate. Y en esas ciudades de refugio no podía entrar el vengador a tomarlos. El sumo sacerdote tomaba el caso, lo estudiaba para ver si ese hombre realmente era inocente, y si era inocente podía vivir ahí el tiempo que requiriera, hasta que ya nadie lo estuviera persiguiendo. En las ciudades de refugio. Y tiene la idea de que expresa a aquellos que andan buscando, aquellos que están huyendo desesperadamente porque necesitan refugio.
Y es así como nuestras almas se sienten o se sintieron antes de venir a Cristo. De repente hubo esa desesperación de buscar ayuda, refugio. Dios obrando providencialmente en nuestras vidas, haciéndonos sentir que necesitábamos correr hacia Él. Y es lo que dice el escritor. Dice, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La única manera de saber que Dios puede sostenernos es cuando en medio de la desesperación corremos hacia Él. La gente tiene la idea, Dios puede sostenerme, pero es solamente una idea porque no lo han experimentado, porque no confían en Él. Y la única manera de saberlo es cuando corremos hacia Él, a buscar refugio. Si tú eres una persona que tiene aquí tiempo viniendo, pero no conoce a Dios, estoy seguro que aquí hay personas que aún no conocen a Dios. Tú necesitas confiar en Jesucristo, correr hacia Él. La mayoría de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y hará en nuestra vida no las vamos a entender. Mi hermano, esto es un asunto de confianza. Él es bueno, Él es sabio, justo. Él hace lo que es mejor para nosotros, aunque no entendemos. Esa es la verdad. Nosotros no vamos a entender muchas de las cosas que nos pasan. Estoy seguro que ahorita mismo hay gente que tiene preguntas de por qué me está pasando esto. No entiendo. Pero no se trata de comprender. Esto es un asunto de confianza en Dios. De tener nuestra mente firmemente anclado el hecho de que Él es bueno, de que Él es fiel, de que Él es justo. Y así no me preocupa lo que no entienda, porque independientemente de que lo entienda o no, Él es bueno. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahí podemos meter todas aquellas cosas que no entendemos. ¿Por qué? Si estamos pidiendo por esto tanto tiempo, no pasa nada. Señor, ¿qué está pasando? Pues tú no entiendes, pero Dios sí sabe lo que está pasando. Él sí tiene el conocimiento que tú y yo no tenemos, porque Él es Dios. Y por último, quiero terminar con el verso 19 y el 20 al final. Cristo, el ancla de nuestras almas. Dice el verso 19: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Mis amados hermanos, el escritor de esta carta va progresando en su argumento acerca de la confianza en las promesas de Dios, y él cierra con lo más importante. Nada de lo que Dios ha prometido sería posible sin Cristo. Ese es el punto que les dice, a donde Él los quiere llevar. Nada de lo que Dios ha prometido sería posible sin Cristo. 2 Corintios, fíjate lo que dice 1:19: porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, dice que fue predicado entre ustedes, el apóstol Pablo, por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo. Dice, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Verso 20: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. ¿En Él quién? En Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo, tantas como sean las promesas de Dios, la única manera de que esas se puedan realizar son si están en Cristo. En Cristo. Cristo es el amén de Dios, mi hermano. El sí de Dios. Sin Cristo nada de lo que Dios ha prometido puede realizarse. Pero no nada más Él es el medio, Él es el contenido también de la promesa. ¿Se da cuenta? No nada más Él es el medio para que lo que Dios ha dicho se cumpla. Él es el contenido de la promesa. Porque cuando Él prometió que estaría con nosotros todos los días, que nunca nos dejaría, que no te abandonaré, el Señor es mi pastor, escribió David. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues en Emmanuel, en Dios con nosotros. ¿Cómo cumple Dios esa promesa? Bueno, mandó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y venir a vivir en nuestros espíritus, en nuestros corazones para siempre. Por eso Dios está con nosotros para siempre. ¿Se da cuenta? Todas las promesas se cumplen en Él.
Él es el cumplimiento de las promesas y Él es el contenido de las promesas. Pues Jesucristo, voy a leerlo como lo dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre sí y no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo predicábamos, y siendo Él sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice, verso 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo como un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén. Es lo que dice en la Traducción Viviente. Un resonante sí, o sea, un sí abrumador. Cuando Cristo apareció en la cena, ese fue el sí de las promesas de Dios. Mi hermano, tú puedes creer. Yo escucho a gente decir, yo creo en Dios, hablar, yo creo en Dios, y no, que Dios nos ayude, Dios. Está bien, en cierto modo. Mi hermano, tú puedes creer lo que tú quieras en Dios, pero si tú no crees en Cristo, tú te vas a perder como quiera. Porque no es creer solamente en Dios, es creer en el Salvador que Dios envió. Gente cree, oh, yo creo en Dios. No, necesitas creer en Cristo porque Dios hizo un camino para acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre, dijo Él, si no es por mí. Tú no es creer en Dios, tienes que creer en el Hijo de Dios, quien Dios envió para salvarte. Gente habla de Dios, pero no involucra, no ponen a Cristo en la ecuación, hermano. Esa no es una fe que salva. Dios no puede relacionarse con pecadores como nosotros porque Él es santo y 3 veces santo. La única manera de que un pecador como yo pueda acceder a un Dios tan santo como Él es si hay alguien que sea un intermediario entre Dios y yo. Y ese intermediario es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice el texto. No arónico, porque el de Aarón era temporal. Se morían, se levantaba uno, entraba otro. Pero cuando habla de Melquisedec, ese personaje que no tiene genealogía, que apareció una sola vez y no sabemos nada de él, es la representación de la eternidad del sacerdocio de Cristo. Es un sacerdote eterno, hermano, no es temporal. No necesitamos un sacerdote temporal. Tú necesitas a Cristo como tu sumo sacerdote. Solo Cristo pudo entrar en el lugar santísimo. Yo veía este texto y dije, ¿cómo me lo imagino? Así como una manera de pensar. No está en la Biblia, pero yo viendo en mi mente, yo decía, Él tomó nuestras almas, hermano, y entró en el lugar santísimo y las ancló en la presencia de Dios. Y no nada más las ancló ahí, sino que se quedó para cuidarlas para siempre. Él está ahí, mis amados hermanos. Cristo no solo es el medio por el cual Dios cumple sus promesas, Él es también el contenido de la promesa, como decía ahorita. Solo Él, como nuestro sacerdote, entró en un lugar santísimo y nos ancló al Padre para nunca más soltarnos. Solo los que están en Cristo pueden caminar con plena seguridad y esperanza de que solo Jesús intercede por nosotros delante de Dios. Porque dice Hebreos 1:3 que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está en la presencia de Dios, cuidando nuestras almas, anclándonos en las promesas de Dios. Mis amados hermanos, esto que hemos visto en su palabra este día es una buena razón para confiar nuestras almas a nuestro Salvador Jesucristo. Es una buena razón. 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Dijo un predicador, Jesús no nada más es nuestra esperanza, es nuestra única esperanza. No tenemos otra, pero esa esperanza es suficiente para nosotros. Con esto termino. John Owen, un prominente puritano que vivió en los 1600, murió a la edad de 67 años y en sus últimas palabras dijo esto antes de morir: estoy dejando el barco de la iglesia. Él estaba en un momento muy difícil como pastor, mucha persecución a los cristianos, y él dice: estoy dejando el barco de la iglesia en una tormenta, pero mientras el gran piloto esté en él, la pérdida de un pobre remero será insignificante. Vive, dice, ora y espera pacientemente y no te desesperes. La promesa es invencible de que nunca te dejará ni te abandonará.
Con eso quiero terminar. Quiere su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre, que es bendita. Gracias por la esperanza que podemos tener en ti, Señor. Gracias por Jesucristo, quien hace posible que tus promesas se cumplan en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pido que nos ayudes, Señor. Podamos seguir confiando plenamente en ti para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.